a este hermoso tiempo para disfrutar la palabra del Señor. Y le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Hemos estado diciendo a través de estas alabanzas que Él vive, que Él es santo, que Él reina por siempre, que Él venció a la muerte. Y hoy vamos a compartir una enseñanza que lleva este título: Jesús venció la muerte. Los niños pueden pasar al salón para que puedan también tomar sus clases, puedan realizar las actividades que están preparadas para ellos y puedan pasar un bonito tiempo en la presencia del Señor ellos también. Bueno, el día de hoy vamos a entrar a esta enseñanza, pero antes vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy nos das la oportunidad de escuchar tu palabra de manera libre, sin tener que escondernos, sin tener encima algún tipo de persecución. Por eso hoy te damos gracias y al mismo tiempo te pedimos por todos aquellos hermanos en todo el mundo, en otros países, que sí están pasando una persecución, que están siendo privados de su libertad o privados de la vida física, pero sabemos que ellos tienen un grande galardón por no haber negado su fe en ti, Señor. Oramos por aquellos que todavía están siendo perseguidos para que su fe no falte, Señor, y para que hagas tu voluntad en medio de ellos, y si aún tu voluntad es tenerlos aquí en la tierra, te pedimos que tú los guardes, los defiendas y los libres, Señor, de todos aquellos que no conocen tu nombre y que persiguen a tu pueblo, Señor. Oramos por toda la iglesia a nivel mundial en el nombre de Jesús. Y por esta iglesia amada que tú has levantado aquí en Cunduacán, te damos gracias, Señor, porque sabemos que la luz de tu palabra resplandece en el corazón de cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Jesús venció la muerte. El objetivo de esta enseñanza es que podamos hacer conciencia, pensar, reflexionar, para que la iglesia tenga esa conciencia de la victoria que tenemos por medio de Cristo. Muchas veces con el tiempo como que se nos olvida la inmensa victoria que nosotros como hijos de Dios tenemos por el hecho de creer y de confiar en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces vamos a ver aquí todo lo que abarca esta victoria y cómo es que Jesús nos da la victoria a través de él. Vamos a ver que la resurrección de Jesús es el punto clave en el cual nosotros encontramos esa victoria. Y vamos a ver victoria acerca de qué. Jesús resucitó venciendo a la muerte. Ahí tenemos el primer punto. Cuando Jesús resucitó, nos dice la palabra que Él venció a la muerte. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta palabra nos habla de lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia y les está explicando y les está diciendo, miren, yo les estoy enseñando a ustedes lo que yo mismo recibí, lo que yo mismo aprendí. ¿Qué fue lo que aprendió Pablo? Pablo aprendió que Jesús había muerto por nuestros pecados. Y todo esto que Jesús hizo, dice aquí que era conforme a las Escrituras. Entonces, esto nos habla de que ya se había anunciado, ya se había profetizado
que vendría el Salvador del mundo y que el Salvador vendría a salvarnos de nuestros pecados. Entonces ya esa promesa ya se había dado, pero ahora viene Jesús a cumplir toda esa palabra que ya había estado escrito. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la obra de Jesús es una obra real, no es algo que alguien haya inventado, porque hay evidencias escritas. A veces decimos, las palabras se las lleva el viento, pero en realidad no. Y más una palabra que queda escrita. Una palabra escrita queda a través del tiempo. Entonces, la palabra del Señor ya había sido anunciada y ya había sido escrito hace muchos siglos acerca de esta salvación que iba a venir. Entonces, cuando Jesucristo comienza su ministerio y lleva a cabo todo lo que estaba escrito, nos dice la palabra que Él entregó su vida, Él murió por nuestros pecados en la cruz, pero también dice que Él fue sepultado, es decir, Jesús no se quedó en la cruz colgado, sino que lo bajaron de ahí, dice fue sepultado, obviamente en una tumba como la que se usaba en esos tiempos, no es una tumba como la que se usa ahora, sino que era una tumba como en una cueva, un tipo de piedra. Entonces, en esa cueva fue sepultado el Señor. Nos dice también la palabra que ese era un sepulcro nuevo, no había sido usado por nadie. Entonces, también la palabra nos dice que Jesús no quedó ahí sepultado, sino que resucitó al tercer día. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que Jesús resucita al tercer día, y esto nos habla de que Jesús no quedó muerto. Ahí es donde nosotros estamos viendo la victoria que Él tuvo sobre la muerte. Ahora, estamos hablando aquí de la muerte eterna, de esa condenación que nosotros merecíamos, porque vamos a ir viendo poco a poco que la muerte a la que hacemos aquí referencia es a esa muerte eterna, porque hasta ahorita pues toda persona muere de manera física, pero hay una promesa de una resurrección. Dice Primera de Corintios 15, del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, aquí la palabra nos habla acerca de cómo fue que la muerte vino a la raza humana. Nos dice aquí que por medio de Adán, cuando Adán desobedeció a Dios, comiendo del fruto que el Señor les había dicho que no comieran, la palabra nos enseña que en ese momento vino la muerte, pero no fue la muerte física, sino Adán se hubiera muerto físicamente en ese momento, hubiera caído al suelo, pero la palabra nos habla de una muerte espiritual, es decir, una separación de Dios. Entonces, cuando una persona está separada espiritualmente de Dios, esa persona está muerta espiritualmente. Entonces, aquí nos habla la palabra de que cuando Jesús resucitó de los muertos, dice que Él fue primicias. La palabra primicias significa primero. Él es el primero de todos los que van a ser resucitados. ¿Qué otra cosa ocurrió cuando el Señor Jesús resucitó? Jesús venció al diablo. Vemos que no solamente venció a la muerte, sino que también venció al diablo. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios no debemos de tener miedo ni al diablo, ni a ninguna cosa que provenga de él. No debemos de tener miedo
a los espíritus inmundos, que también son conocidos como demonios. No debemos de tener miedo a nada de eso. Pero lo que sí debemos de estar conscientes es que nosotros debemos de someternos a Dios para que el diablo huya de nosotros, como la misma palabra dice. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Porque a veces cometemos el error de ponernos como que contra el diablo y empezamos tal vez a hablarle directamente a él, y eso es algo que nosotros no debemos hacer, como fue el caso de el ángel Miguel, que dice que cuando luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, lo que hizo este ángel fue que le dijo a Satanás: Jehová te reprenda. Él nunca se puso a insultarlo ni a decirle nada, sino que directamente le dijo: Jehová te reprenda. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer si en algún momento pasamos por algún tipo de situación en la que tal vez sientes que alguien te está asustando, o a veces pasa que en algunas casas o en algunos edificios se escuchan voces, o a veces hay personas que dicen: es que en mi casa escucho pasos o me mueven los objetos. Entonces, cuando eso ocurra en tu casa, comienza a orar, comienza a alabar al Señor y comienza a decirle al Señor que Él sea limpiando tu casa y que Él sea reprendiendo toda obra del diablo y que eche fuera toda esa obra y toda esa influencia que el diablo esté ahí manifestando en el hogar. Dicho sea de paso, a veces nosotros en nuestros hogares permitimos objetos que están ofrecidos a dioses o a espíritus, y a veces la gente, pues como no tiene ese entendimiento, no lo sabe y tiene en su casa objetos, por ejemplo, para atraer la buena suerte, o algunos le dicen para alejar malas vibras, pero todo eso son objetos que no alejan nada, sino que al contrario, son puertas espirituales abiertas para que los espíritus malignos empiecen a reinar ahí en ese hogar. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es sacar de nuestro hogar todos aquellos amuletos y todas aquellas cosas que hayan sido ofrecidas a espíritus o a cualquier otra cosa para supuestamente alejar cosas malas. Y lo que nosotros necesitamos hacer es orar, creer en Jesús, clamar a Él y sobre todo mantenernos siempre alabando al Señor aún en nuestro hogar. Hebreos 2 nos dice la palabra, Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién era el que tenía el poder sobre la muerte? Aquí nos dice la palabra que era el diablo. Él era el que podía y tenía la autoridad sobre la muerte. Y sigue diciendo: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, la muerte espiritual, el estar alejados de Dios, esto es lo que produce, hermanos, produce ese temor. A veces hay personas que tienen miedo de morir porque no saben qué es lo que les espera después de morir. Hay otros que, con tal de negar o de querer negar ese miedo, empiezan a decir: es que realmente no hay nada después de la muerte, dicen algunos. Pero hay muchas evidencias a través de la palabra de que después de la muerte física continúa una vida. Entonces, después de esta vida aquí en la tierra, se va a ver pues dónde es que la persona va a pasar su eternidad. Si la persona aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, obviamente que tendrá esa salvación y vida eterna. Pero si lo rechazó, si
si se estuvo avergonzando del Señor, si lo negó o si nunca lo recibió, pues esa persona irá a la condenación eterna. Entonces, Jesús lo que hizo es que Él vino a librarnos de ese temor a la muerte, es de librarnos a ese miedo a morir y ya no vivir, dice aquí la palabra, en servidumbre. Cuando nosotros vivimos toda nuestra vida con el miedo a morir, estamos siendo esclavos del temor, siendo esclavos a ese miedo de la muerte. Entonces, Jesucristo vino para darnos esa paz y para darnos el consuelo de saber que cuando nosotros creemos en Él, creemos en su palabra, tendremos vida eterna junto con Él. No tengas miedo a morir en Cristo. Esto es algo muy importante de puntualizar. No tengas miedo a morir estando en Cristo. Pero si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, ahí sí te puedo decir, ten miedo, porque la palabra nos habla de que Cristo es la vida. Entonces, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, simplemente no tenemos la vida. Filipenses 1:21 nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es algo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos en la iglesia de Filipo. Entonces, cuando él vivía para Cristo, él vivía sirviendo al Señor, él vivía gozándose en el Señor, pero si él moría, él sabía que iba a disfrutar mucho más. Entonces, nosotros también debemos de ver el hecho de partir de esta tierra como una ganancia. Es verdad que cuando un ser querido que está en Cristo fallece, pues obviamente nos duele, lloramos por su partida, porque vamos a extrañar sus palabras, sus consejos, su sonrisa, pero tenemos la confianza y la seguridad que cuando estemos todos juntos en la presencia del Señor en los cielos, podemos volver a ver a todas aquellas personas que murieron en Cristo Jesús. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, aunque te hagas para la derecha o para la izquierda, perteneces a Dios. Entonces no debes de tener miedo de que vayas a partir de esta tierra, o si tienes algún familiar que confía en Cristo y parte de esta tierra, sabemos que se va con el Señor Jesús. Así que estamos vivos por Cristo y si morimos, nos vamos con el Señor Jesús. Viene algo muy importante, hermanos, que todavía no hemos vivido, pero que la palabra nos profetiza, es decir, nos anuncia que va a venir, y es la resurrección de los muertos. La palabra nos enseña que unos serán resucitados para vida eterna y otros para vergüenza eterna. ¿Dónde está esto? Esto está en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22 y 23. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Aquí es donde estamos viendo el orden que hubo en cuanto a la resurrección. Dice aquí, Cristo, es decir, Cristo fue el primero que resucitó de todas las personas. En toda la historia de la humanidad, Cristo fue el primero en resucitar. Dice, las primicias, es decir, las primicias son los siguientes en resucitar. Luego, los que son de Cristo en su venida. Entonces, cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, la Biblia nos habla de que los que son de Cristo van a resucitar, es decir, los que murieron en Cristo. También la palabra nos dice que
aquellos que estemos vivos cuando el Señor Jesús venga, dice que seremos transformados para poder partir con Él al cielo. Pero los que murieron no se van a quedar ahí en la tumba, sino que la palabra nos enseña que ellos serán resucitados, es decir, serán vivificados. El Señor les dará vida, pero ya no será una vida como la misma que tenemos ahora. Ya no va a ser un cuerpo que se cansa, ya no va a ser un cuerpo que se enferma, ya no va a ser un cuerpo que siente dolor, sino la Biblia nos dice que tendrán un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo que va a poder vivir en los cielos y que obviamente va a poder partir hacia el cielo. Entonces, eso ocurrirá en su segunda venida. ¿Qué nos dice el libro del profeta Daniel? Capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto nos habla de que primero van a ser resucitados aquellos que murieron en Cristo Jesús, pero aquellas personas que murieron sin haber recibido a Cristo, nos dice la palabra que ellos tendrán gran vergüenza y una confusión perpetua. Perpetua significa que será para siempre. Entonces, esta confusión y esta vergüenza será por todas aquellas veces que tuvieron la oportunidad de recibir al Señor y que no quisieron aceptarlo, no quisieron reconocerlo. Entonces, esa es la advertencia que nosotros debemos de seguir dando todavía a nuestros familiares, a las personas que nos rodean, de que viene un tiempo en el que el Señor nos va a llamar a cuentas, viene un tiempo en el que seremos juzgados y obviamente en ese juicio nos dice la palabra, unos irán a la vida eterna y otros tendrán esa confusión y esa vergüenza para siempre. Jesús viene pronto, apártate del mal, santifícate. Daniel 12, del 8 al 10. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Esto es porque Daniel estaba teniendo una visión, pero Daniel dice que él no entendía lo que estaba viendo. Y le preguntó, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, Dios le dio una visión a Daniel y le dijo, mira, te estoy mostrando lo que va a pasar en el tiempo del fin, en los últimos tiempos. Pero esta palabra todavía no se va a cumplir en tu tiempo, Daniel. Por eso le decía, estas palabras están cerradas y selladas, es decir, todavía no están listas para que se vuelvan una realidad en la tierra. Dice, versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, esto, hermanos, es lo que estamos viendo en nuestro tiempo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos del fin, y la palabra dice que muchos serán limpios. Entonces, ahí es donde entra el papel de la iglesia, en seguir compartiendo el evangelio para que muchas personas más conozcan la buena noticia de salvación y de esta manera ellos puedan ser limpios, puedan ser emblanquecidos, o sea, sus pecados puedan ser limpiados, puedan ser ellos purificados. Pero dice también que muchas personas también van a seguir siendo impías y que van a proceder de esa misma manera. Y todos aquellos que viven en esa impiedad, que viven lejos de Dios, dice que no entenderán el tiempo en el que se está viviendo. Pero dice que los que sí conocen al Señor, los que sí están entendidos de los tiempos que vivimos, dice que ellos sí comprenderán.
Apocalipsis 22, 10 al 11. Aquí es donde nosotros vemos la relación que hay con lo que acabamos de leer en el libro del profeta Daniel. Daniel nos dice, cierra estas palabras y séllalas. Pero ahora vemos ya después en Apocalipsis, cuando el Señor le dice a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Veamos pues entonces la comparación. A Daniel le dice, cierra estas palabras y séllalas, pero a Juan le dice, no las selles, es decir, ya no las cierres. ¿Por qué? Porque el tiempo ya está cerca. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, hermanos, y desgraciadamente mucha gente va a continuar alejada del Señor. Y la palabra nos dice que incluso cuando el Señor venga y cuando a la tierra vengan todos los juicios de Dios, dice que va a haber mucha gente que va a endurecer su corazón y que el odio hacia Dios va a aumentar. Y es como a veces decimos, estás viendo la tormenta y no te arrodillas, pues es lo que desgraciadamente le va a pasar a mucha gente. Va a endurecer su corazón y aún viendo las señales, viendo todo lo que está pasando, no se van a arrepentir y no van a entregar su corazón al Señor. Pero la palabra nos dice, aquel que está buscando a Dios, aquel que es justo, sigue practicando la justicia, es decir, no te vayas para atrás, no te desvíes del camino, sigue. Y también dice, el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque vemos que el tiempo pasa y tú ves a la gente que hace y que hacen violencia y que están en contra de Dios. Y muchas veces por mirar a los demás empiezas a desanimarte y empiezas a decir, bueno, si mi vecino vive como quiere y hace lo que quiere, ¿de qué sirve de que yo me aparte del mal? Pero la Biblia nos dice, si estás en ese camino en el que te estás apartando del mal, síguele, sigue adelante, santifícate todavía, síguete preparando. Y ahora viene una promesa muy hermosa que también nos dice la palabra. Ciertamente la muerte fue vencida en esa cruz a través de la resurrección del Señor Jesús, pero la Biblia nos enseña que llegará su destrucción para siempre cuando Jesús reine en la tierra. Primera de Corintios 15, 23 al 26 nos dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios, al Dios y Padre. Es decir, Jesucristo le entregará el reino al Dios y Padre de todos. Dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Por qué? Porque actualmente, hermanos, estamos viendo que ciertamente está la influencia del diablo en el mundo, todavía hay influencia de los demonios, vemos cómo hay esa violencia en la tierra, vemos cómo hay corrupción, ahora sí que tanto en el pueblo como en el área política, todavía vemos toda esa corrupción. Vemos también que hay mucha idolatría, vemos que hay hechicería y muchas cosas que pertenecen al mundo de la oscuridad. Pero Jesús dice que Él viene a reinar y Él va a poner orden. Dice, Él va a suprimir todo dominio, toda autoridad, todo principado, que si el principado de violencia, el principado de corrupción, de la idolatría, todo, dice que todo eso va a ser completamente destruido, va a ser suprimido. Dice, toda autoridad y potencia. Entonces,
no se sienta desanimado en pensar de que, ay, pues, este mundo está tan mal que ya todos nos vamos ahora sí que vamos a morir, ¿no? Como dicen a veces. No, hermanos, en Cristo tenemos la victoria y Él va a venir a poner un orden a la tierra y de manera espiritual también Él va a suprimir y va a tomar el control sobre todas esas autoridades de maldad. Y sigue diciendo aquí el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces dice aquí, es preciso, es necesario que Él reine. Obviamente todavía va a haber una guerra. La palabra nos habla de que cuando el Señor Jesucristo reine aquí en la tierra, se va a levantar una batalla llamada Armagedón. En esa batalla habrá una lucha física, pero también habrá una lucha espiritual. Entonces, en esa lucha, pues el Señor Jesús ganará. Dice que pondrá a sus enemigos debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso la palabra nos dice que cuando estemos con el Señor ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá nada que nos separe de Dios. Entonces ese es el enemigo que será destruido por completo, la muerte. Isaías 25:8 nos dice, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo, de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Esta es una palabra, hermanos, que nos da consuelo, que nos da paz. El hecho de saber que Él va a destruir todo aquello que pueda causarte temor. Dice, el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Él limpiará esas lágrimas que tal vez tú has derramado muchas veces por lo que vives, por tal vez las dificultades familiares, por muchas circunstancias. Dice que Él va a traer ese consuelo, Él va a limpiar esas lágrimas, todo eso que tú has clamado, toda esa preocupación que tal vez has tenido por tu salud, por la situación en tu familia. Dice que Él, cuando tú estés en su presencia, dice que Él te va a quitar todo ese sufrimiento y Él va a limpiarte las lágrimas. Dice también que Él quitará el oprobio. Oprobio significa vergüenza. Entonces, si alguna vez tú te has sentido tal vez avergonzado porque a lo mejor alguien te vio en problemas y te dijo, oye, pero no que tú crees en Dios, ¿por qué entonces pasa esto? Sino que Dios es poderoso, no que está contigo. Entonces muchas veces la gente sin conocer piensa que tal vez Dios va a venir para solucionarte las cosas y quitarte rápidamente el sufrimiento. Muchas veces el sufrimiento es para que nosotros podamos crecer en nuestra confianza en el Señor y sobre todo ver que aún en medio de esa aflicción Dios está presente. Entonces llegará un momento en el que el Señor quitará la vergüenza, dice, de su pueblo, de sobre toda la tierra, es decir, en toda la tierra, todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios, dice que esa vergüenza será quitada, ya no habrá más persecución, ya no habrá más burla por ser hijo de Dios, sino que Él vendrá a poner orden en toda la tierra y habrá esa verdadera paz y Él traerá esa paz a su pueblo. Y esto es, dice, porque el Señor ha hablado. Cuando Él promete algo, Él lo cumple, hermanos. Apocalipsis 21:4 nos sigue confirmando esta palabra. Enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Qué hermosa palabra, hermanos, que sabemos que en Cristo tendremos este gozo eterno.
Y el siguiente punto de esta enseñanza es: no adores la muerte. Ya vimos que Jesucristo venció la muerte, pues ahora vamos a ver por qué nosotros no rendimos ningún tipo de culto o de ofrenda a los muertos. Ahora, lo del culto a los muertos, hermanos, es algo que ha ocurrido desde hace siglos y que desde la antigüedad, desde que el ser humano está sobre la tierra, esto se ha llevado a cabo. Esto no es algo que digan, es que es tradición de México. Sí, es tradición de México, pero no empezó en México. Esto tiene, como les decía, desde que el ser humano existe sobre la tierra, siempre ha tenido una fascinación, ha tenido un deseo de saber qué hay más allá. Entonces, anteriormente las culturas ya daban ofrendas a los muertos, pero las ofrendas que daban no es como ahora. Ahora digamos que ya se ha vuelto un poquito más colorido, un poquito más en apariencia más festivo, más bonito, pero anteriormente las ofrendas que se ofrecían eran sacrificios humanos o también sacrificios de animales. Entonces, todo eso se consideraba un culto pagano, pero cuando empezó a levantarse el cristianismo a través de lo que es la Iglesia Católica, se empezó a mezclar ese culto que tenían las culturas, empezaron a mezclarlo y empezaron a decir, bueno, ahora vamos a dar ofrendas, por ejemplo, a San Judas, vamos a dar ofrendas a Santo Tomás. Entonces empezaron a hacer mezclas y empezaron a enseñarle al pueblo a llevarle ofrendas a los muertos. Entonces dice aquí Deuteronomio 18 del 9 al 12, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, aquí estamos viendo que ya desde el tiempo de Moisés, que eso era hace muchísimos años, ya las naciones ya practicaban este tipo de situaciones. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Es decir, antes los padres sacrificaban a sus hijos o a sus hijas y los ofrecían, o sea, los quemaban y los ofrecían a sus dioses. Dice también, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces aquí vemos que todo eso le causa asco a Dios. La palabra abominación es algo más que el asco, es algo que el Señor completamente le provoca asco. Entonces, ¿qué otra cosa nos enseña la palabra? Que los muertos no regresan al mundo de los vivos, como algunas personas creen o piensan que el abuelito o la mamá o la tía que murió piensan que su alma va a regresar, pero la palabra nos enseña que una vez que el alma parte, sale del cuerpo de la persona, ya no regresa, sino que ya está en el lugar donde la persona decidió estar en vida. Job 7:9 dice, los que bajan a la tumba ya no vuelven a subir, nunca más regresan a su casa, son como las nubes, desaparecen y se pierden para siempre. Entonces, esto nos habla acerca de que ya los muertos no regresan su espíritu ni su alma. Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. Es decir, todas las personas que han muerto sí están conscientes de lo que están viviendo ya en esa vida eterna que ya están viviendo,
pero ya ellos ya no tienen más recuerdo de lo que dejaron atrás. Hebreos 9, 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí nuevamente estamos viendo de que el Señor va a regresar por segunda vez para, dice, salvar a los que le esperan. Y también estamos viendo que solamente está establecido para los seres humanos morir una sola vez y después de esto el juicio. Dar ofrendas a los muertos es una forma de idolatría. Primera de Corintios 10:14 nos dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, es decir, como a gente que entiende les hablo. Juzguen vosotros lo que digo, o sea, piensen, analicen. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, es decir, todos participamos del sacrificio de Jesús. Dice, mira a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y yo no quiero que vosotros os hagáis así, os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, aquí nos habla de que si nosotros ya recibimos esa salvación por medio de Cristo, si ya tenemos esa vida nueva en Cristo Jesús, ya nosotros no tenemos por qué participar de las ofrendas que se le dan a los ídolos, sea ídolos o sean personas que han muerto, ya nosotros no tenemos por qué participar comiendo o dando algún tipo de ofrenda, porque sabemos que ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo y que ya pertenecemos a la vida de Dios. Y finalmente, hermanos, como conclusión, la invitación, hermanos, es que nosotros podamos afirmar nuestra fe en Cristo y que no tengamos miedo. Por eso es importante que siempre nos mantengamos unidos, que si tenemos alguna duda preguntemos, porque yo entiendo que al salir de todas esas tradiciones a mucha gente le da miedo, y más por la presión que tal vez puedan enfrentar en su familia. Entonces van a haber muchos hermanos que se van a sentir débiles en su fe y que a lo mejor van a participar de las ofrendas a los muertos, pero es necesario que esa persona realmente tenga la convicción de a quién está sirviendo. No tengas miedo de lo que diga la gente. Ellos no conocen la verdad. Ellos te van a decir, ay, solamente es un pan, solamente es un adornito, solamente es una vela, ay, es un papel, no pasa nada. Pero eso la gente te lo dice porque no sabe, pero espiritualmente sí hay una influencia, sí existe. Entonces, Hechos nos dice, Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cada vez que tú te encuentres en una situación así de que te están presionando, acuérdate de esto. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres, porque tu vida depende de Dios, no de la gente. Así que les invito para que nos podamos poner de pie
y podamos dar gracias al Señor por su palabra y pedirle al Señor que Él fortalezca nuestra fe, que Él nos ayude para enfrentar todas este tipo de situaciones. Tal vez si te has sentido presionado, tal vez si te han dicho algo, tú mantente firme en tu fe en Cristo, no te contamines, como lo dice la palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque hoy hemos escuchado, Señor, que tú has vencido a la muerte, que antes, Señor, nos tenía separados de ti, Señor, pero ahora en Cristo tenemos esa vida nueva, tenemos esa vida eterna. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos dice que no tengamos temor a los que pueden matar el cuerpo, que no tengamos temor al diablo, que no tengamos temor a la muerte, porque tú has vencido a la muerte y tú has vencido al diablo, triunfando, Señor, en la cruz. Y sabemos, Señor, que tú enjugarás toda lágrima. Si es que tenemos algún familiar que haya partido en estos días y que tal vez por todo lo que se dice alrededor, tal vez nos sentimos vulnerables, tal vez tenemos ese sentimiento de querer hablarle a ese ser que partió, que en nuestro corazón, Señor, esté seguro y que tenga la conciencia, Padre, de que a ti no te agrada, Señor, el que nosotros tengamos ese contacto con los muertos, porque sabemos que los muertos no regresan, Señor, sino que cada uno de ellos está donde eligió estar en vida. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir compartiendo tu palabra a nuestra familia, para que más personas conozcan la salvación, para que la reciban y para que si parten de esta tierra puedan ir contigo, Señor, a tu presencia y esperar la resurrección cuando tú vengas en tu segunda venida. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que enjugará toda lágrima